y vamos a empezar a conversar acerca de lo que nos encuentra esta tarde. Bueno, como estábamos conversando antes de pasar lista acerca de los trabajos que tienen que subir a la plataforma, algunos recibieron las devoluciones de los ensayos, ¿sí? De los que están acá, ¿quién recibió, chicos? Yo, Yo, profe. profe. Bueno, y cuéntenme si estuvo clara la devolución, si hay algo que todavía les queda en duda, así lo compartimos con los Eh, compañeros y sirve a todos. yo, por mi parte, la corrección era más que nada la bibliografía y Ujú. unas correcciones chiquitas y ya las anotamos con Nico, así que ya pudimos resolverlas. Está bien, pero no llegué a ponerle la nota, ¿no, Ian? Todavía no, Sí, no sí te... pudo. Ah, sí, ya está. Ah, Sí. bueno. Bueno, eso. Lo que dice Ian me sirve porque yo sé que para ustedes es, a ver, una dificultad haber tenido que trabajar organizando un ensayo de esta manera. Pero me interesó mucho en resaltarles la importancia de las formas, más que nada porque cada vez que ustedes de ahora en más les toque en las diferentes materias trabajar con este tipo de texto que es el ensayo, ustedes ya van a tener aprendido la modalidad, los detalles que tienen que tener en cuenta y se les va a hacer más sencillo el trabajo para las próximas materias. Esta es una manera muy común de trabajar los textos en la academia, en el nivel terciario. Entonces, si bien al principio cuesta encontrarle la vuelta a este tipo de escritura, después va a ser mucho más fácil para ustedes seguir con las otras materias. Por eso es que me puse a leer de manera bien puntillosa cómo organizaron esos textos. El hecho de que tengan que reescribirlo, bueno, no reescribirlo, pero que tengan que ajustarlo o que tengan que mejorar algunas cuestiones, quédense tranquilos porque eso no incide en la nota final. Lo que determina la nota es el último trabajo que ustedes realizan, ¿sí? Y una cuestión importante que tengan en cuenta es que les voy a dejar abierto el trabajo porque aquellos que no pudieron completarlo todavía, no quiero que pierdan la posibilidad de entregarlo y estar con las actividades completas, ¿sí? Profe, Sí. una consulta. Lo del ensayo era en la clase 8. No, tenés que subirlo a la clase 7 porque la 8 no te lo permite. Trabajes con Ah, bueno, ahora una, trabajes con una o con las dos películas o solo con la de la clase 8, todo subilo a la clase 7. Ah, bueno, profe, sí, lo entregué yo, pero todavía no me lo corrigió. Bueno, bueno, está bien, entonces quédate tranquila que ya a más tardar mañana a la tarde van a tener todas las correcciones hechas. Estoy un poquito atrasada yo, así que ya les pedí disculpas al principio de cuando nos encontramos al principio. Tuve una semana complicada. Bueno, Hola, profe. entonces, hola, hola, ahí llegaste. Y Brian también llegó, ahora le vamos a poner presente.
Bueno, ahí estamos. Entonces, em, en esta... bueno, no, esperen. Antes de que empecemos con esta clase de hoy, ¿ustedes tienen alguna consulta más que hacer sobre el ensayo? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algo que quieran comentarle a los compañeros y a mí? ¿Les resultó muy difícil el trabajo? Ignacio dice que sí. No, profe, capaz que nomás utilizar normas APA, porque en mi caso fue la primera vez que la usaba y la Ujú. biografía me costó como ahí, la primera vez. Enganchar la Claro, forma. Mm, Sí, pero se pudo. profe, eso fue lo más complicado, utilizar esas normas y ujú. estar ahí. Yo creo que me habré equivocado en un montón de pasos, pero porque de las primeras veces que estoy usando la norma APA, ¿Habían escuchado hablar de esas normas antes? Sí, en lo taller. vimos en el taller de lectura. Claro, en el taller de la Facu, pero antes de estar en la Facu nunca. Nunca Yo habían nunca lo escuchado había hecho. hablar de Nunca. eso. Bien, bueno, bueno. Y les tocó esta profe que los puso así, de golpe, contra, contra las normas APA directamente, sin anestesia. Bueno, ahí estamos. Esas cosas pasan en la educación superior. De pronto están solos frente a una dificultad y hay que atravesarla. Y en De verdad. general, están lo que leí, el contenido, las relaciones que establecen con las películas, las relaciones que establecen con los textos, están bien. A veces pueden ser más profundas, menos profundas, pero en general los trabajos en cuanto al contenido están bien. La forma, ya les digo, les repito lo de antes, quizás eh, el tema de la forma en este momento tenga que ver con que ya vayan adquiriendo esa manera de escribir. Por eso al principio es un poco molesto todo esto, pero bueno, ustedes pueden, están acá y tienen el deseo de, de ser profes, y parte del trabajo de ser profes es pasar por estas pruebas. Además de las pruebas físicas, también las pruebas de enfrentarse con los textos, eh, desmenuzarlos, comprenderlos y transformarlos a través de sus propios escritos. Y lo interesante es que muchos de ustedes, y ahora digo muchos de ustedes porque yo trabajo con 3 comisiones, así que veo muchos textos, y en las 3 comisiones a las que estoy evaluando, en muchos casos pudieron dar un paso más en la comprensión, que es explicar en sus propias palabras aquellas características que notaron en los textos. Así que eso tienen que poder registrarlo entre sus avances en, en este, en este caminito que están recorriendo. ¿Mm? Bueno, ustedes ya saben que las clases siguientes, la 8 y la 9, no, la 9 y la 10 digo, tienen trabajos que son como para escribir directamente en el espacio de la actividad. Y son más bien actividades reflexivas.
Y en esta clase tienen una actividad que tiene que ver con analizar el contenido del desarrollo de la carrera, que no estoy pudiendo decir la palabra específica, después la vamos a leer. Analizar el desarrollo de las materias, el perfil del alumno, y eso lo van a encontrar en la página de la universidad. Ahí pueden tener el material que necesitan para analizar. Bueno, ahora vamos a encontrar la clase. Vamos a la clase 11. Vamos a leer los objetivos. Porque de lo que se trata este encuentro es de hablar de los enfoques en la formación docente. Conocer los enfoques en la formación docente. Relacionar los perfiles docentes con las experiencias educativas personales. Desarrollar un pensamiento reflexivo crítico a partir de los enfoques de formación profesional. Y reflexionar sobre el perfil que se aspira a partir de la identificación de estos enfoques en la formación profesional. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a hablar de algunas de estas palabras que tenemos en los objetivos. A ver, ¿qué palabras le resultaron desconocidas? ¿Quieren que los deje los objetivos para que los vayan leyendo mientras? Dale, profe. ¿O Dale, recuerdan? profe. Bueno, lo ponemos entonces, ahí vamos. A mí me gusta verlos a ustedes, pero si ustedes lo necesitan, ahí están. ¿Ahí los ven bien? Sí, sí. Bueno, a ver. ¿Qué palabras les resultan nuevas? ¿Perfil docente? Ajá, bueno, ¿alguna otra más? Formación docente. Bien. ¿Hay alguna? ¿O empezamos a pensar en esas? Empezamos para mí. Bueno, ahí vamos. Acuérdense que yo siempre les digo que cuando nos enfrentamos a palabras nuevas tenemos que pensar desde nuestra vida cotidiana qué entendemos en esa palabra, ¿no? Pablo habló de perfil docente. ¿Qué les parece que es eso? Perfil docente. ¿Cómo se desempeña el ser? ¿Cómo se desempeña el docente, dijiste, Diego? Sí, ¿cómo se Bueno, desempeña el docente en el aula, dando su materia, en este caso, bien, educación física? muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo está en el aula? ¿Qué cosas enseña? ¿Cómo las enseña? ¿No? Todo eso. ¿Alguno más quiere decir algo distinto a lo que pensó Ariel, a lo que pensó Diego? Que son como un conjunto de características Ujú, del docente, exacto, sí. como sus conocimientos, habilidades, actitudes. Ujú, bien, Claro, las cualidades que tiene el profesor, porque según qué profesor es el que lo va a designar para ciertas aulas, creería yo, según el ujú, perfil que yo lo veo así, de esa forma. exacto. Según Cuando el perfil que pensamos, tenga, ¿dónde lo voy a ubicar al? ajá, está muy bien todo lo que dicen. El perfil de un docente es, de alguna manera, la forma
en la que ese docente desempeña su función en el aula. Cuando hablamos hablamos del aula y de antes de estar en el aula, ¿no? Preparando, organizando, pensando. Bien, es exactamente eso que dijeron ustedes con sus palabras es el perfil docente. Y la otra que dijeron es enfoque de formación docente. ¿Se acuerdan que de la palabra enfoque habíamos hablado nosotros cuando hablamos de conductismo y de constructivismo? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Y entonces enfoque, ¿a qué nos llevaba a pensar? A los métodos del docente. Bien, pero antes que eso, pensando simplemente en el enfoque. El pensamiento del profesor. Sí, la mirada, más que el pensamiento, la La mirada. mirada acerca de la formación docente. O sea, la manera en cómo preparar a un docente para la vida cotidiana en la escuela se encara. Eso es el enfoque de la formación docente. Hay diferentes teóricos que han realizado este trabajo de observar y luego con ese material que observaron, pensar, reflexionar y decir, bueno, todas estas características que estoy viendo sobre cómo se prepara a un docente para la vida en la escuela, puedo decir que es de esta manera y le ponen un nombre, un tipo de formación. Bueno, justamente la reflexión sobre el enfoque de la formación docente es lo que nos permite después ver el perfil de ese docente. O sea, lo que aprendió ese docente en su formación y lo lleva a la práctica es el momento en que relaciona su formación con la vida cotidiana y así se va formando el perfil de un docente. Eso que por ahí decimos muy cotidianamente y sin llegar a ser hablar de una cuestión profesional, ¿no? Esa profesora de historia que tuve en segundo año del secundario me marcó para pensar que la historia, de que conocer la historia es importante para vivir la vida del presente y analizar por qué estamos acá en este momento cuando nos pasaron todas las cosas que nos pasaron antes. ¿No? Eso cotidiano que a veces decimos, o lo contrario. Ese docente que tuve en tal momento es el que me marcó para no dedicarme a ser profesor en esa asignatura. Si bien puede gustarme la docencia, jamás sería profesor en tal materia porque después de haber pasado esa experiencia, no me gustaría que otros pasaran por la misma experiencia. Bueno, de eso se trata, empezar a poner la mirada teórica en estos enfoques. Y bueno, cuando nosotros hablamos de enfoque, desde la teoría, decimos que son miradas. También podemos decir que un enfoque es una tradición, porque es una configuración que se hace históricamente. Y dentro de esa tradición, lo que hay es una mirada, una tradición pensada científicamente, reflexivamente,
O sea que tiene una concepción epistemológica. Un enfoque tiene una concepción epistemológica, una concepción que viene del saber científico acerca de cómo preparar a alguien para que en el futuro sea un docente. ¿Qué otra cosa tiene que tener en cuenta, además del conocimiento sistemático? Tiene que tener en cuenta lo que lo rodea, el entorno social. Entonces, también la concepción, el enfoque tiene una concepción sociológica que le permite mirar a la sociedad en ese momento en el que está ejerciendo la formación. También hay que tener una concepción acerca de educación. El enfoque tiene una concepción de educación. ¿Educar para qué? ¿A quiénes y para qué? Y todas esas concepciones, entre otras, porque hay otras, pero estas son como las más importantes, lo que dan es un método para llevarlos a cabo, una metodología. Esa es como la primera aproximación a los enfoques de la formación docente. Ahora lo que vamos a hacer es compartir un par de videos en los que van a trabajar los enfoques sin nombrarlos como enfoques, pero en este video van a dialogar acerca de qué es el ser docente. En definitiva, eso es lo que mira el enfoque. ¿Qué es ser docente en este momento, en este lugar y en este tiempo? Así que ahora vamos a compartir estos videos. Y les pido que, disculpen que se me va la voz, parece que tengo la garganta un poco cansada hoy. Después que veamos este video, vamos a charlar. Así que de esto se trata, ¿ven? Los enfoques de la formación docente nos van a permitir observar el oficio de enseñar y el oficio de aprender. Caminiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la televisión pública, donde sábado tras sábado seguimos haciendo camino con Caminos de Tiza. Les cuento cómo viene el programa. Entrevistamos a Daniel Berizo, que es filósofo. Estará acá con nosotros en el estudio Alejandro Papadopoulos, que es director del Colegio Integral Nuevos Aires. Yo me voy a ir con las primeras invitadas. El tema del día es oficio docente, oficio de alumnos, y a ustedes los dejo con esta presentación. ¿Qué se espera de un docente y qué de un alumno? ¿Hay un oficio de enseñar y un oficio de aprender? ¿Y cuándo hablamos de oficio docente? Tal vez cuando se conjugan teoría y práctica, saber y hacer, experiencia y conceptualización. Nos interesa pensar cómo se fortalece el oficio docente y cómo incorpora nuevas realidades escolares, pero también cuáles son los sentidos que los niños atribuyen al ser alumno y qué formas particulares tienen de asumirse como tales. Bueno, aquí estamos, como les decía, con las primeras invitadas. Laura Duchatsky es magíster en educación. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por invitarme. Y Andrea Lió, sos doctora en Ciencias de la Educación. Nuestro tema se relaciona con el oficio de un lado, del otro, juntos. ¿Ustedes creen que fue cambiando el modo de ejercer el oficio docente?
¿Empiezo? Dale, dale. Bueno, sí, fue cambiando y fue cambiando mucho. Yo las primeras investigaciones que hice justamente tenían que ver con el surgimiento del oficio, la profesión docente, con el normalismo en Argentina, allá a fines del siglo XIX, con la creación de las primeras escuelas normales. Entonces, si uno se imaginaba lo que era la escuela en ese momento, ser maestra en ese momento, Ser alumno. ser alumno en ese momento, y lo que es la escuela hoy, realmente la diferencia es muy grande e importante para todos, porque la escuela es otra, porque ser docente es otra cosa y ser alumno también. Pensemos una o dos diferencias sustanciales. Bueno, una fundamental tiene que ver con algo que preocupa a los docentes y que hace también hoy a su oficio y a este lugar de la construcción de lo que es hoy ser docente, tiene que ver, por ejemplo, con la autoridad. Antes lo que decía el maestro, el profesor, el director, era, yo tenía una maestra que decía cuasi sagrado. Cuando yo hablaba, decía lo que decía el maestro era sagrado. Hoy por hoy, maestros y profesores, más allá de la escuela en la que trabajen, con los más chicos, con los más grandes y demás, lo que el maestro dice desde el punto de vista del conocimiento, pero también todo lo que hace a la convivencia, las normas y demás, conlleva procesos de construcción que implican explicación, que implican legitimación, que implican justificar cosas que antes, por el solo hecho de que las dijera un adulto, porque lo mismo pasa en las familias, de por sí eran aceptadas. Bueno, y en realidad cuenta la palabra de todos ahora, está más sí, repartido. igual, digo, tomando esto de la autoridad que decís vos, no hay duda de que antes había como una secuencia donde se preparaba para ir a la escuela y no había dudas, ¿no? El padre depositaba la instrucción en la escuela y no había dudas. Ahora no sabemos si eso quiere decir que los chicos aprendían o no. Eso no entra en juego. Sabemos que iban a la escuela y que había un maestro y que había que levantarse, que había que... ¿Qué pasa ahora para mí? Me parece que ahora lo que está en juego es que el maestro, ligado a la idea de que el maestro enseña, se actualiza día a día. O sea, no hay palabra externa, quiero decir con esto, de afuera del acto de enseñanza, que diga... este es el maestro y este te va a enseñar. No, es algo que se actualiza de una manera mucho más inmanente, mucho más dentro del aula, ¿no? Se tiene que generar. Sí. Y la autoridad es ahí. Aun cuando ahora esté desautorizada. Aún aunque esté desautorizada y aún todo lo que puede pasar por afuera. Creo que hay un gran trabajo, por eso, por lo menos yo trabajo mucho más que con la formación docente, que quizás Andrea, trabajamos más en la formación, yo trabajo con docentes en ejercicio. Entonces, ¿qué trabajo mucho con ellos? De poder despojarse de lo que no les compete a ellos, que muchas veces nos llenamos la mochila de lo que le toca al alumno, de lo que le toca al padre, ¿no? Hacerse cargo de lo que sí les toca, pero hay algo que nos toca a nosotros como docentes, que es enseñar y generar un espacio donde el otro pueda aprender, pero yo no puedo decidir que el otro aprenda porque yo quiero. ¿no? Y ojalá Pero... los directores se pudieran despojar de lo administrativo, por ejemplo. Sí, pero lo tienen. Esa es otra de las cosas que trabajo, Sí. que es poder mirar lo que tenemos. Viste que se dice mucho en las escuelas, es lo que hay. Y ese es lo que hay, se suena a veces algo despectivo, Lo ¿no? que pasa es que habría que transformar el es lo que hay en aquí algo tiene que suceder. Es que aquí, empezando por hay algo que tiene su signo positivo, que es Juan, que es Pedro, que tienen, que yo puedo hacer que quieran estar acá, digamos, ofrecerles algo para que estén acá, y encontrar la parte de qué es lo que sí hay desde el punto de vista del sí, de la afirmación, no de que pasó un vendaval y nos dejó esto que es lo que quisiera que no hubiera, ¿no? Bueno, les contaba antes, fuimos al encuentro de Daniel Berizo, es filósofo, y la pregunta que quedó planteada fue ¿qué clase de dar es el dar clase? Cuando nosotros acudimos a nuestro trabajo, no decimos voy a transmitir clase. Es decir,
se trata de algo que tiene que ver con la transmisión, pero no decimos voy a transmitir clase, sino que decimos voy a dar clase. Y a mí se me ocurrió que ese uso coloquial, ese uso cotidiano, ese uso familiar, que se expresa en el verbo dar, es algo que da que pensar. No hay que confundir la dialógica con un simple interparloteo o como una especie de chateo. No es la dialógica un chateo, ni es simplemente la intervención del alumno, no hay que entenderla tampoco como una necesaria pregunta en el momento. Lo importante es que el alumno se pregunte y que vaya elaborando lo que le está dando el docente de una manera también pensante, ¿no? Que no se confunda la dialógica con un intercambio puramente hablado, ¿no? No se trata de una relación totalmente simétrica, no es una relación entre amigos, hay una asimetría, pero esa asimetría también tiene un fondo asimétrico, un fondo simétrico, un fondo en el cual hay un crecimiento recíproco, por decirlo de algún modo, ¿no? Si el maestro da, ¿habrá que pensar que necesita de un alumno que reciba? Mire, no, solo algo que trabajo mucho con los docentes, una pregunta sencilla, ¿no? Que es, ¿cuál es el plus de una clase? En esto de dar, ¿no? Digo, el plus, ¿qué quiere decir? Si yo no estuve, ¿qué me perdí? ¿Me perdí algo? Porque a veces pasa que les pregunto a los chicos, ¿no? Una vez recuerdo, ¿y qué tal los otros docentes? No sé, Laura, ¿pero vos estás en el aula? Sí, estoy, pero el saco fotocopias. Entonces ahí un chico que después me contaba que leía Nietzsche, que tocaba el clarinete, o sea, un chico lleno de interés, pero a la escuela no le tocaba. Entonces, ¿cuál es el plus? Que yo no vine a la escuela, me perdí algo. Entonces, ese dar es seguramente dar algo interesante, volver interesante el mundo para que el otro pueda probarlo. Si los chicos sienten que no se perdieron nada, estamos en problemas. Sí. Muchas veces sienten que no se perdieron nada. Sí, y para vincular los dos temas, como decía acá el colega, este dar, digamos, se basa en una cierta asimetría y eso tiene que ver con una relación donde hay un adulto que más allá que bueno, el lugar del adulto en la escuela de hoy, en la sociedad, sea otro y sea otra la relación con los nuevos, con las nuevas generaciones, los chicos y los jóvenes, pero sí es importante estos lugares diferenciales, que si bien hoy son mucho más simétricos, implican relaciones más democráticas, que se construyen, que se dialogan y demás, pero para enseñar y para aprender tiene que existir esta simetría y este reconocimiento de que hay alguien de quien yo puedo aprender. Ahora, este reconocimiento, como decía Laura, no es a priori. No es que primero yo lo reconozco para que después otro me enseñe, sino que la misma enseñanza y lo que yo tengo para transmitir, para dar, para legar a los nuevos, la manera en que convoco, en que invito a esos nuevos a entrar en esa relación, eso es lo que de alguna manera le da sentido, justifica y legitima. Y le va enseñando también al alumno cuál es su lugar, su espacio. Absolutamente. Le va enseñando cuál es, digamos, su lugar el alumno va aprendiendo y a su vez en esa transmisión también el docente se va enriqueciendo. Hay un autor francés que dice que la transmisión es un acto que implica dar, ¿no? Un dar, pero a diferencia de otros en los que uno da, termina más enriquecido que cuando empezó. Eso es lo que vos trabajás tanto en tu libro, que es el encuentro. Sí. Ligado al encuentro, yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Que se habla de las nuevas tecnologías, yo no estoy para nada en contra de eso, pero sino más que nada en pensar cómo doy una clase, ¿no? O sea, yo creo que una clase que no tenga pensamiento, y pensar no es reflexionar, sino es pensar lo que no fue pensado aún. Pensar significa algo nuevo, algo que se explora, que sea un desafío tanto para el docente como para el alumno. Si no hay desafío,
no hay protagonismo, no hay pensamiento, Ujú. ese plus que hablábamos. No existe. Y Ahora, cuando hablamos de oficio, uno lo puede asociar con algo bastante artesanal. ¿Es artesanal el trabajo de un maestro? Yo creo que siempre lo fue, y tiene que ver con con lo que trabajo en el libro. Creo que paradójicamente, si uno toma la primera acepción de lo artesanal, hoy es más artesanal que nunca, en este sentido de que el maestro, el profesor, el docente hoy tiene que construir así como medio artesanalmente e ir tramando encuentros y situaciones Sobre de la escena- marcha. Tal cual. Sobre la marcha, pero ojo, porque eso es, digamos, la definición de artesanía, que no es sobre la marcha improvisando, No, claro. sino que, como decía Laura, ahí hay pensamiento, hay saber y hay también sentimiento y hay compromiso con lo que se está haciendo. No es una mera, digamos, actividad técnico-instrumental, sino que también eso nos convoca, nos interpela, y si eso nos pasa, seguramente estaremos generando condiciones para que también les pase a otros o Claro, convoque a otros. y lo de artesanal me parece que también tiene que ver con que no se trabaja en serie, se toman en claro, cuenta yo creo que tiene que ver singularidades, ¿no? exactamente con un posicionamiento del Ujú. docente. ¿De dónde miro al alumno? ¿Cómo lo concibo? ¿Qué creo que es enseñar? Ujú. ¿Qué lugar? Hay una frase que yo la uso en mis cursos que me gusta de Heidegger, que dice, enseñar es más difícil que aprender porque implica dejar aprender. Quiere decir que hay algo del vacío para que haya Claro, encuentro, algo del claro. movimiento. A mí me gusta decir que la enseñanza, por instantes, porque tampoco se trata de pretender de que todo el tiempo, que tenemos los 80 minutos, ¿no? Yo creo que se trata también de ciertos instantes. La enseñanza puede ser un convite. Y la palabra convite encierra dos significados, convidar e invitar. O sea, por un lado, convidar algo que yo sé que para mí es grato, y a la vez invitar tiene que ver con un movimiento, invitarlo a algún sitio. O sea, no hay duda que lo que se transmite fundamentalmente es ese gesto, ¿no? Ese movimiento. Retomamos enseguida y vamos a ver cómo circula el deseo y cómo circula la pasión. Y en el próximo bloque, Alejandro Papadopoulos. Este oficio labrador. Bueno, a ver si... Ahí se va. Va a volver, pero bueno, está dando la vuelta en la mesa para volver a su sitio. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas les hicieron resonar esos pensamientos? Cuenten ustedes. ¿Hay un oficio docente? ¿Hay un oficio de alumno? Pudieron pensar que ustedes como alumnos tienen una situación bastante particular, ¿no? Porque ustedes son alumnos que se están formando para ser docentes. No son cualquier alumno. Es Pero verdad. bueno, ustedes. Siempre es rico que ustedes cuenten. Al principio habló que fue cambiando la educación con la escuela Ajá, y los docentes, que al principio era como muy cerrado, como muy conductista, y después fue como algo construyendo el conocimiento, como dejar a ajá. los chicos ser más libres con sus conocimientos. O sea Como que que lo que lo decía que el Había más usted... profesor caminos de aprender. Sí. era como sagrado o algo así. Claro, ahí estamos hablando de dos cosas. Por un lado, esto de la tradición y la renovación, que ustedes ya lo vieron mientras estuvieron transitando esta materia, y por otro lado, la construcción de la autoridad, como dice Ian. Muy bien. Que era parte de esta forma de ver tradicionalmente, ¿no? Donde había roles bien establecidos, había una autoridad que era indiscutida. También decía que por ahí ahora como que no está tan marcada esa autoridad y que esa autoridad, o sea, se legitimiza con lo que se enseña. O sea, que Exacto.
el alumno se pone en el lugar de aprender a partir de lo que está dando. A partir de que hay alguien que quiere transmitirle cosas interesantes para él. Muy bien, sí, 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 Jan. Me parece bárbaro que hayas podido También escuchar. que el profesor también aprendía a partir porque cada alumno es singular y tiene diferentes aprendizajes, como Tal que cual, es recíproco el aprendizaje. tal cual, exactamente. ¿Y qué otras cosas más pudieron escuchar o ver en el video? Profe, a mí me llamaba la atención que lo comparo con mi época, ¿no? Cuando iba a la escuela primaria, a la secundaria también, eh, que lo que decía el profesor, lo que decía la maestra era como palabra santa y eso como que hablaba en el video que ahora se Ujú, fue perdiendo. Nosotros claro, lo que decían los maestros en su momento, hasta el respeto, ¿no? Uno le tenía mucho respeto y lo que decía el maestro, eso era la verdad para nosotros en su época, en ese momento, ¿no? Estoy hablando exacto. del año 2000 para un poquito más para abajo. Ajá, exacto. Pero también Profe, te... Sí, sí, habla Diego. también de lo que dice Adrián, que es muy difícil hoy en día que el alumno te tenga ese respeto que se perdió, que ahora se perdió mucho, que el profe tenga la famosa palabra santa, Ujú, que hoy el nene no se levanta y dice, no, voy a la escuela y la voy a pasar genial. ujú, O sea, es muy difícil que un nene diga eso hoy en día. Que claro. antes el nene se levantaba, iba, la pasaba bien, o el profesor te daba unas buenas clases, y hoy el profe, sin desmerecer a nadie, es como que está obligado a dar clases, como que le dice el profesor, dar no es dar, sino dar es enseñar. Claro. Ha Bueno, cambiado tanto la escuela de mi época, porque yo tengo unos años más que Adrián, ujú, ha cambiado mucho el tema de la escuela, yo lo veo por lo menos con mis nietos, como que los profesores, no sé, y parte de lo que dice Diego también, como que ya no tienen la misma vocación de enseñar y transmitir un conocimiento realmente como para que el alumno reciba y tenga ganas de aprender esa materia y quiera mejorar. Es como que ujú, lo da muy obligado, como que el chico no se siente entusiasmado o no le encuentra el sentido a lo que está estudiando. ajá. Bueno, es interesante lo que plantean. Hay Profe, como... Sí. yo pensando lo que dijo Diego y Adrián, Ujú, lo que pasaba antes, creo que era más palabra santa, es que era porque no habían tantos referentes de los que vos podías ver. Ahora por ahí puedes sacar mucha información de otros lados. Y por ahí ando en la misma que la profe, tengo la bombilla. estamos igual, Ian. Pero que decía que la palabra santa es como que al tener tanta información de tantos lados por ahí, el alumno no toma como referente al profe, sino que, no sé, ponele, a mí me gusta un artista y lo que diga ese artista, ponele, yo lo tomo en cuenta y lo tomo con valor. Y por ahí Ujú, al profesor no tanto, porque no lo tengo como con ese valor o en tipo tenerlo idealizado. Yo creo que ujú. antes se tomaba por ese lado. Bueno, igual te puedo decir que es más fácil idealizar a un artista porque no lo tenés en la cotidianeidad. Vos te Claro, claro, por eso. relacionás directamente con su producción musical, plástica, dramática, lo que sea, pero solamente conoces esa parte del artista. Mientras que al docente lo ves todos los días y ves que es una persona como vos, que está atravesada por determinadas situaciones, entonces es más difícil que sea una persona a la que admiras como a un artista. Pero más allá de eso, y además, bueno, un artista es alguien conocido mundialmente, bueno, todas estas otras cuestiones, pero está muy, muy piola lo que vos estás aportando, Ian. Eh, las cuestiones de la autoridad son cuestiones bien complejas de analizar.
porque yo también puedo preguntarles esto. Cuando nosotros hablamos de la autoridad fuerte que tenían los docentes hace muchos años atrás, podría decirles, yo tengo 60 años, podría decirles en mi escuela primaria, ¿no? A mí me pasó que, sobre todo en mi escuela primaria y en la secundaria, ni les digo que atravesé la secundaria en la época del proceso, entre el 76 y el 80, así que ustedes ni se imaginan ese momento histórico del país. Pero bueno, en ese momento en el que yo atravesé la escuela, mi escuela, si bien, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando de momentos históricos en los que se desarrollaron la escuela tradicional y la escuela renovada? ¿Sí? Y la tradicional se refería a los siglos XVII y XVIII, y la renovada a siglo XIX hasta hoy. Bueno, en 1980, bueno, antes, en 1976, cuando yo comencé la escuela secundaria, ni se me ocurría no pararme cada vez que entraba un profesor a una clase, porque eso era lo que correspondía, y ni se me ocurría poder decirle a un profesor que ese día, por favor, no tomara examen porque no habíamos estado preparados los alumnos, porque era imposible eso. O sea, la consecuencia de un cuestionamiento, sea pedagógico o sea del orden de la cotidianeidad, era prácticamente imposible por parte de los alumnos, porque lo tradicional de la escuela en la década del 70 todavía se seguía manteniendo en nuestro país. ¿Pero por qué, chicos? Por el temor. No era una autoridad basada en el respeto, en el reconocimiento del otro. No, Entonces, era más que nada en el miedo que se le tenía. claro, No era tanto, porque hay ahora muchas diferencias con el tema de esa época que yo ujú, la pasé. Yo en el secundario estuve del 70 al 76, pero ahora hay un diálogo, es más abierto, se puede hablar y trabajar con el alumno claro. de otra manera, desde otro punto. Antes Claro, era más que nada el miedo. claro, lo que les quería decir es esto, que esa autoridad no estaba construida en base a un respeto, a un ponerse de acuerdo, a un entender que esa persona era quien nos iba a transmitir conocimiento. No, era una autoridad basada pura y casi exclusivamente en el temor, temor doble. Por un lado, el miedo al profesor y a la directora o al director, y por el otro, a los padres, que si recibían alguna queja nuestra, Nos preguntaban si teníamos razón o no. no, directamente nos quedábamos sin poder salir ese fin de semana o durante un mes o lo que fuera. Así que Y esa eso autoridad es verdad, estaba... profe. Uno tenía mucho temor al tema de los padres, de Ujú, que te vean el cuaderno de comunicación y que vos lleves una mala nota o lo llamen porque exacto, tenían que ir tus padres a la escuela. Eso era, pero era como una vergüenza también, era mucho temor lo que dice exacto, usted, ¿no? exacto. Y además el temor con los propios compañeros, porque quedabas expuesto. Hoy la autoridad, claro, es distinta. A veces cuesta imponer autoridad por parte de los docentes, porque hay que explicarla, hay que construirla, hay que ganarla, hay que ganársela la autoridad. Y en la escuela la autoridad se gana enseñando.
Sí, profe, así es. Ujú. Hoy el niño se da cuenta cuando, al tener tanta información, como dice Ian, y vos le enseñás algo que él no había visto, no había escuchado, y dice, bueno, el profe, como no hay que tener respeto, sabe, el profe me está enseñando. Sabe, exacto. Y Vos dijiste, ahí es donde se genera el respeto. exacto, Diego, es ahí, es ahí. También se genera respeto cuando uno se encuentra con el otro y le da respeto, le otorga el respeto, recibe al otro con respeto. Eso también es muy importante. En mi época había profesores que muy educadamente nos trataban mal, no nos Mm, tenían respeto. Como éramos los alumnos, nos maltrataban en la clase y no podíamos decir absolutamente nada porque no teníamos ningún tipo no sé si de derecho o de que mm, alguien escuchara lo que nosotros reclamábamos. tal cual, tal cual. Es un momento más difícil ahora, porque también, o sea, uno no puede pensar que todo es como lo estamos viendo en estas charlas que tenemos nosotros. En la vida cotidiana, en el encuentro con los otros, hay personas que tienen muchas dificultades, hay personas que hay niños y jóvenes que vienen muy maltratados, eh, y Hay que veces, aprendieron a profe, vivir de esa manera, y entonces utilizan ese maltrato para con los demás. Entonces, bueno, el lugar del docente es un lugar en donde necesita estar muy atento a todo lo que pasa en el momento en que está en el aula. En el momento, Profe, sí, el video dice una parte que el profesor se carga de cosas que no le competen, también, muy bien, Diego, que lo hayas escuchado, sí, que yo también creo que es pasa verdad, eso. yo creo que es verdad, porque hoy vos como persona, vos ves un nene de bajos recursos que le faltan zapatillas y al otro día le vas a ir a buscar una zapatilla al nene, Ujú, vas a dar. Y son cosas que no, no es necesario hacerlas, pero te salen por sí solas. tal cual, tal cual. Pero eso también lo podés hacer siempre y cuando no invalide que vos te pongas a enseñar en el momento en que te corresponde enseñar. Ese es el problema, que a veces por ocupar otros espacios no ocupamos el espacio que corresponde, que es ser docente, transmitir conocimientos. No todo el tiempo, como decía en un momento Laura Duchaski, que ocurra algo chiquito en la clase que permita acercarse al aprendizaje, al otro acercarse al aprendizaje. Bueno, ¿quieren que cortemos un poquito y después seguimos en 10 minutos? Bueno, profe. Bueno, profe, Dale, después seguimos bueno, charlando de profe. esto y tenemos otro video Bueno. para compartir. Bueno, profe, Nos tomamos un descansito. Ahí está. Profe, Sí, dale, Tiago. me quedé con eso de como que los chicos se queden como con el, ¿qué me perdí de la clase si no fui, ¿viste? Y para mí eso como re importante igual, porque como que hay profe que decimos como, ¿para qué ir si no hace nada o no me cae bien? Mm, tal cual. Para mí es re importante como darle a los chicos como eso de que quieran estar en las clases. Ya Exacto, fuera del tema, capaz que le interese, sino por el docente, me cae bien el profe, o es piola, así. Para mí todos exacto. tenemos que aspirar a eso, de ser como un profe, no tan como permisivo, sino Ujú, como de ser una figura, pero a la vez soy como un compañero, así. claro, claro. Por ahí no ser un compañero, pero ser esto que decía el filósofo, ¿no?
hay una relación asimétrica entre el profesor y el alumno, porque hay un conocimiento diferente, hay una experiencia de vida diferente, hay un propósito diferente. El propósito de enseñar es totalmente distinto al propósito de aprender, pero hay una simetría. Son dos sujetos que se vinculan en un espacio y en un tiempo. Y eso los hace, son dos humanos que se vinculan. Eso los hace similares. O sea, hay posturas distintas y también hay posturas iguales. Tratarse como personas, que es valioso. Es un vínculo bastante particular el del docente y el alumno, que justamente es esto lo que reúne. Asimetrías y simetrías. Es importante conocerlas estando haciendo este camino de prepararse para ser docentes, para que en el momento en que están frente a esos alumnos, ustedes también pueden reflexionar y encontrar su estilo, como decíamos antes, su perfil de docente. Sí, sí. Bueno, ejemplo, en mi secu como que, bueno, yo muchos profes fuera de lo de educación física, bueno, porque yo hice el orientado a educación física y Ajá, obvio tenía materias específicas con profe de educación física, claro. obviamente. O sea, hay profe de, yo qué sé, historia, práctica del lenguaje que como me quedaron, pero casi todos los profes de educación física eran como así, no como los profes de otras materias, sino como re amigueros, Ajá. así como muy con nosotros, así, pero Muy a la vez, cercanos, claro, sí, sí, muy cercanos sería la palabra, pero a la vez como que eran autoridad, o sea que no era claro, como uno de nosotros, pero tampoco era como el único con la palabra absoluta. claro. Bueno, tuvieron el, el buen, el bu- desarrollaron un buen equilibrio en el que Sí, sí, consiguieron que, que vos tengas ese deseo de asistir a sus clases y de sentirte cercano a ellos, y al mismo tiempo nunca dejaron de ser tus profesores. No eran tus exacto. amigos. Claro, qué bueno eso. Y además fuiste aprendiendo de ellos y te despertaron esa, esas ganas de ser vos también docente. Sí, exacto. Qué lindo eso. Bueno, viste, eso que contaban en la... Mi experiencia con los profes de educación física fue Sí, buena. Paloma. ¿También fue Lo buena? mismo que dice él. Mm, Sí, qué Como que bueno. son como diferentes, no sé, como al otro profe. Tienen una impronta distinta, claro, tienen Sí, sí, sí. una relación más descontracturada con los alumnos. También porque son otros los contenidos que transmiten. Sí, sí, pero bueno, ejemplo, hay profe que no, eran como full clase teórica de educación física, Mm, pero igual era como esa energía de hay clase que se sentaba con nosotros a tomar mate, así, hablábamos de otras mm, cosas mientras hablábamos del tema y es como, es el profe, pero igual es como re lindo que se pueda pasar claro, eso. claro. Bueno, Me eso decía más sería, cercanía. en realidad eso sería interesante que se pudiera hacer siempre y en todas las materias, tener un espacio de intercambio, de, de sentirse eh, un grupo y Sí, del diálogo, ¿no? Más allá de la transmisión de los contenidos de la materia. sí, o sea, no, no era que el profe no hacía nada, sino que mientras Claro, compartía con nosotros así, igual nos daba los temas y bueno, así aprendíamos. Era tal como cual. una forma más amena de pasarlo, ¿cómo se diría? Los temas. Claro, claro. Qué bueno. Bueno, y acá los traemos a la clase, a esos profes. Igual Bueno, Como es, está bueno, profe, está sí, bueno transar, digamos, las dos etapas,
de otros alumnos y de los profes, digamos, es como poniéndonos en el lugar también nuestro, ¿no? Ustedes en este momento tienen ese doble rol, ¿no? De estar observándose a sí mismos como estudiantes y como futuros profesores. Es una Siento que posición. uno aspira a ser como ellos también. Ujú, Como mi profe, yo quisiera ser como tal profe claro. que me marcó a mí. Ujú. ¿Y qué características tenía ese profe? O esa profe, no sé. En realidad fueron casi todos los de educación física que, ponele yo, a mí me llamaba la atención todos como a la clase. Y Mm. eran, algunos no porque eran solo de un deporte y listo, y esos no me gustaban. Pero los que daban educación física, ¿qué características notabas vos? A ver. Siempre son amables, siempre Ajá. están con una sonrisa, siempre, Alegre, sí, se Mm, transmiten buena energía. ujú. siempre están saltando, corriendo, dan la clase con una energía diferente. Bien. Bueno, son buenas características que ustedes tengan en cuenta para ir construyendo su propio perfil docente. Bueno, en mi caso no fue así, profe. En mi ¿Cómo caso, fue, mi Natalia? profesora, ¿En tu mi caso? profesora empezó a ser dura con nosotros. Mm, Eh, y bueno, y no le gustaba que éramos, mm, era, era muy exigente, era mira, profe de natación. claro. Bueno, una cuestión complicada a veces respecto de los profes de educación física, creo que ya lo hablamos otra vez, no sé si con ustedes o con otro grupo, que a veces lo que pasa es que hay una especie de confusión entre ser deportista y ser profesor. El profesor no va a ser un deportista de alto rendimiento, va a ser un profesor que transmita la importancia de la educación física, la importancia del cuidado de la salud, la importancia de la buena convivencia en grupo. Bueno, ustedes saben mejor que yo todas esas cuestiones. Pero a veces se exige que un profesor de educación física tenga el rendimiento físico que tiene un deportista de alto rendimiento. Ese es el error en el que se cae, ¿no? Y de lo que se trata no es de rendir físicamente, sino de enseñar. Simplemente de enseñar. Bueno, ¿alguna otra cosa más que notaron en el video que todavía no charlamos? Entonces ahora les pregunto yo una que me quedó. ¿Qué es eso de el ser artesano? ¿Lo entendieron ese concepto que explicaron las profesoras? Como De ser un alfarero. distinguir, perdón, Y profe, de construir, el artesano es el que construye algo, Ujú. profe es el que forma, le da la forma al alumno con el pensamiento de cada profesor. ¿Puede ser? ¿O algo así? Puede ser, pero ¿qué característica tiene la producción de un artesano? Que es única. Exacto, es única. Un artesano no hace dos, ahí hablaban de alfarería, ¿no? El alfarero nunca hace dos cuencos iguales. Cada cuenco es único y diferente. Y en y este así, caso, y así es el alumno.
Cada Claro, uno es único, diferente, cada claro. uno tiene su forma y su manera de aprender y el profesor o el maestro tiene que ir como armando de a poquito, buscando las herramientas como para llegar a cada uno de sus alumnos, porque cada uno es distinto, cada uno Sí. es particular. Y a la vez, cada grupo con el que uno interactúa es diferente y se construye de manera diferente el vínculo. Yo les decía esta mañana a los chicos de Río Grande, si ustedes pudieran ver la misma clase de esta materia o de cualquier materia, pero bueno, hagamos el ejemplo de esta materia. La clase de pedagogía con esta misma profesora, Daniela Vespe, no es igual, por más que el contenido que transitemos sea igual, por más que la clase esté diseñada exactamente igual para las 3 comisiones, las clases no son iguales, porque lo que ocurre en cada clase, lo que se genera, el vínculo entre ustedes y yo en cada clase es diferente. Ustedes van a encontrar los conceptos, los mismos conceptos, pero el diálogo entre ustedes y yo no es igual con ningún otro grupo. De eso se trata cuando se habla de que es un oficio que se relaciona con el artesano, porque el docente tiene que saber e incorporar para su armado de perfil docente esta característica, que lo que ocurre en cada aula, en cada espacio compartido, es y debe ser distinto, porque son todos seres humanos, atravesados por sus historias. Bueno, hola Yutiel, llegaste a casa. Hola, profe, ¿cómo va? Sí, sí, ya Bien, está. bien. Bueno, me alegro que pudiera llegar. Bueno, ¿vemos el segundo video? Dale, Dale, profe. profe. También es de este programa, pero continúa el texto. Caminos de tiza, abriendo surcos. ¿Y habrá diferencia entre aprender un oficio y el oficio de aprender? Sobre esto también conversamos con el filósofo Daniel Berisso. El oficio de aprender, me parece a mí que la palabra oficio remite un poco en algún sentido, algo que tiene que ver con una rutina, con una técnica que se repetitiva en algún sentido, ¿no? La palabra oficio implica recorrer un camino ya técnicamente prediseñado. Me parece a mí que el oficio de aprender, si lo observamos desde el pensamiento crítico, el oficio de aprender implica también una manera de desoficializar el oficio, ¿no? Es decir, es un oficio que al mismo tiempo desoficializa en algún sentido, porque incluye de alguna manera la rebeldía. El oficio de aprender no es solamente la rutina, es rutina pero también es rebeldía dentro de la rutina. Podríamos pensar que es rutina en tanto disciplina, en tanto cierto rigor que necesita el aprender, y esto de la rebeldía es muy interesante. Vos sabés que hace unos días, leí en un libro que salió hace muy poquito en España, que compiló José Contreras, una frase de la filósofa María Zambrano, que dice que la realidad es aquella que se resiste. Y dice, la educación empieza con esa resistencia. Y a mí me pareció muy interesante porque
En uno de los trabajos que hice en un 7º grado, justamente escuela primaria, me llamaron en el mes de octubre porque los chicos no querían aprender, molestaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ellos era algo insoportable, ¿no? Eso, digamos. ¿Y qué tratamos de hacer? Entender que esos chicos, esa resistencia mostraba una presencia. Esos chicos hoy estaban ahí presentes con la resistencia. La pregunta era, ¿podemos cambiarle el signo a esa resistencia para que se convierta en un despliegue de su potencia, de lo mejor de ellos, y no ese malestar que producían todos? Pero realmente es cómo miro esa resistencia, si lo miro como una presencia o como algo que está dirigido a mí y que es una amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante cómo uno mira las escenas que vive, ¿no? Claro, ibas a decir algo. Sí, pensaba cuál es el lugar del saber en la escuela, ¿no? Muchas veces, tanto lo veo con los maestros y lo podemos pensar con los niños, porque siempre en la escuela pareciera ser que el saber es de otro lugar, ¿no? Aprendemos en la escuela un saber que se produce en otro lugar, o enseñamos ese saber. Y aprendemos para el futuro. Aprendemos para otra vida, muchas veces la escuela prepara para la vida. Los maestros tienen como un saber más o menos, porque la academia es el que posee el saber. Claro. Y yo creo que la escuela es productora de saber si está en ese territorio, que es el territorio de una pregunta, de una interrogación que dura, no de una interrogación que rápidamente encuentra su respuesta. Entonces, en un sentido o en otro, tantos maestros como alumnos, productores del saber, están colocados en lugares distintos en relación a lo que significa el aprendizaje, porque en eso que dure el saber, también, que dure la interrogante, que dure la pregunta, también vamos construyendo recursos para aproximarnos a esa pregunta. Y esa pregunta a veces también es rebeldía, o sea, problematizar un texto, confrontar con otro, me parece que por ahí anda la rebeldía del alumno. Es que yo, retomando el tema del saber, cuando hablábamos al principio de la artesanía, en general el oficio docente fue considerado simplemente como un hacer, ¿no? Yo por eso de entrada decía, bueno, es un hacer que conlleva un saber, pero no solo un saber externo o un saber que alguien aprendió de otro, sino un saber que se va produciendo en la misma situación de transmisión. Con los conocimientos, con las técnicas, con todo lo aprendido, el docente va produciendo un saber, y va produciendo un saber vinculado a las situaciones, vinculado a lo que está ocurriendo, y la escuela, me parece muy interesante pensarla así, y habitarla así, como un lugar donde producimos saber y donde los maestros producen saber, cada uno en su espacio, pero fundamentalmente en espacios colectivos, en el colectivo. Claro. Y desde ese lugar, la escuela, y cada vez más, si pretendemos que sea un lugar interesante para que los otros aprendan, cada vez más tendría que convertirse en un centro de aprendizaje también para los propios docentes. Esto también es una diferencia, sí, ¿no? Sobre lo que era y es el oficio. El aprendizaje creo que está cuando, además de ese hacer y junto con ese hacer, hay un pensar, ¿no? Por eso cuando se habla de la reflexión sobre la propia práctica, creo que es uno de los aportes más ricos de los últimos tiempos, el valorizar eso. Es una reflexión sobre lo hecho que es mucho más, digamos, que se enriquece cuando esa reflexión puede hacerse con otros, digamos, cuando puede darse en espacios colectivos y no es algo introspectivo, y también cuando se da digamos, en instancias y en circunstancias donde no nos quedemos simplemente en la descripción o en lo que pasó, porque a veces también la reflexión puede tomar caminos no del todo interesantes, sino que, digamos, que vayan hacia el pensamiento. Incluso esto se enriquece cuando puede hacerse con otros, y con otros que no necesariamente son los miembros de una institución, sino también con otros, leyendo un texto compartido, analizando una clase conjunta, quiero decir, teniendo siempre un elemento que nos sirva de disparador para poder pensar, y para que en ese acto de reflexión, de pensamiento y de imaginación podamos crear conocimientos y podamos aprender a nuestro oficio, o mejorar nuestro oficio, y a enseñar cada vez mejor. Me quedo con esto que decía un alumno que entrevistaste, que me hagan dar cuenta de lo que significa ser alumno. Está diciendo, eso es lo que necesito de ustedes. Relación
entre filosofía, pedagogía y amor, con Daniel Berizo. La idea esta de que la filosofía es amor a la sabiduría, y en tanto que es amor a la sabiduría, es búsqueda de la sabiduría y no meramente tenencia de sabiduría, ¿no? Inclusive hay un filósofo argentino, Rodolfo Agoglia, que dijo que este amor a la sabiduría hay que entenderlo también como sabiduría que brota del amor. No amor a la sabiduría en sentido estricto, sino como una especie de sinergia, una especie de sabiduría que brota de dos mentes en sintonía o más, ¿no? Es decir, una especie de saber comunitario. Ahora, en el caso de la relación con la pedagogía, bueno, claramente, digamos, cuando yo estoy dando, no estoy dando algo que busqué y encontré, sino que también estoy brindando mi búsqueda. Y al brindar mi búsqueda estoy dando algo que de algún modo no tengo. Y eso encaja un poco con la definición lacaniana del amor, ¿no? Dar lo que no se tiene. Casi podría decirse que en la educación hay mucho de eso, ¿no? De dar no solamente lo que uno ha encontrado, sino de dar la búsqueda, de poner el cuerpo, digamos, de dar mi tiempo, de dar mi tiempo. Y dar mi tiempo para algo que es el tiempo del otro, ¿no? Un tiempo que de algún modo yo no voy a estar presente para recoger lo que sembré. Bueno, uno podría pensar qué ingrato esto, pero sucede de verdad que los docentes no están presentes cuando da fruto mucho de lo que ellos trabajaron, ¿no? Quizás habría que, perdóname, Sí. cambiar la idea y no pensar que es ingrato. Ajá. Digo yo, ¿no? Porque me parece que solo el hecho de estar con el otro, explorando, intentando, estando juntos haciendo algo que nuevo, ya está. ¿Por qué queremos más y más y más? Después si vuelve, vuelve, pero cuando uno da, no está esperando Es cierto, siempre, ¿no? pero Porque cómo disfrutan los maestros cuando después se Sí. enteran, Pero ¿no? también de qué disfrutamos fue de dando sus clases, alumnos. ¿no? A mí me gusta la educación porque está llena de paradojas. Entonces, Ujú. por un lado es eso, y un buen maestro, como decía Steiner, tiene que preparar al discípulo para la marcha, y un buen maestro es el que después de eso queda solo, no es el que lo deja atado a quien está aprendiendo, o al alumno, o al discípulo, sino, y eso es una de las particularidades de la educación, es preparar para que el otro se libere, preparar para la emancipación, ¿no? Seguro. Pero por otro lado, y aquí tiene que ver con la concepción de oficio, el maestro necesita reencontrarse en el hacer y en el obrar de otros. Por eso se pone tan contento cuando alguien los reconoce, cuando pueden ver alguna marca de su enseñanza o algo que su enseñanza dejó, porque el oficio del maestro es muy traicionero, porque no es como un oficio como otros que uno actúa sobre una materia y uno ve la forma terminada. El maestro no tiene esa posibilidad porque, bueno, el niño, el joven se educa a través de muchos, entonces uno es la obra de muchos y de uno mismo. Entonces, dentro de esta concepción de oficio y del maestro como obrador y como productor de obras maestras, es muy gratificante y hace a su oficio ver rastros de sí en su obra. Daniel, y Alejandro. retomando, perdón, No, Alejandro, retomando lo que decía Daniel Berizo, Claro, fue por ahí, que hablaba de la sabiduría o el aprendizaje al que finalmente se llega. ¿Esto tiene que ver con transmitir confianza? Mira, algo me quedaba pensando en varias cosas. Escuchaba. Pensaba en una situación que vivimos en el cole hace ya mucho tiempo y con un niño que no podía tolerarnos el proceso de no saber. O sea, no saber le era un problema, un obstáculo fuerte para, por ejemplo, resolver un problema matemático. Entonces, estuvimos mucho tiempo dándole la vuelta a qué intervención le podía posibilitar a él vencer, por ejemplo, esa situación que era que todo ese recorrido para él era un mundo que no podía transitar. Entonces, por ejemplo, le empezamos a ofrecer resultados. En vez de decirle, resolver el problema, este problema
el resultado de este problema es este. Y entonces él, de la mano de saber ese resultado, se animaba a adentrarse en la osadía de navegar por ese mar que en principio le parecía imposible. Entonces, eso es algo que no teníamos. Eso es algo que, ese si querés, era un dar que no poseíamos antes de encontrarnos con él y producir juntos. Y yo creo, de todos los modos, no advierto, digamos, lo ingrato de la producción. ¿Será que, no sé, el primer día que estuve frente a un grado como maestro, sentí, no sé, cosquilleo? Sentí el ser humano más feliz del mundo, estar frente a esos alumnos. Pero le pasan muchas cosas a los maestros. Recuerdo el pedagogo mexicano Ángel Díaz Barriga, cuando vino una vez a la Argentina a dar una conferencia sobre los procesos de frustración de la tarea docente, que los hay. Obvio. Claro, pero ahí yo diría, pensaría que la frustración tiene como fondo un ideal. Claro. ¿No es cierto? No, pero a la vez es parte. El otro día un docente decía, frustrémonos y cada vez frustrémonos mejor, decía. Claro, o sea, es parte de la vida. Claro, ¿Quién no se totalmente. frustra? Obviamente. El ideal es no pensar que te vas a frustrar, ¿no? Hay un tema de Teresa Parodi que en su estribillo dice así. No la olvidé jamás, mi señorita Inés, la del rodete atrás y lentes de carey. No me recordará, me dije, yo no sé, y la dejé pasar, mi señorita Inés. No la olvidó jamás. Bueno, a ver, ¿por qué hay maestros inolvidables, Laura? Sí, bueno, yo puedo pensar por qué para mí tengo algunos maestros inolvidables, ¿no? Y hice un recorrido y, por ejemplo, no me olvido nunca un profesor en sexto año del secundario que nos hizo una pregunta que todavía la recuerdo, ¿no? Que dice, ¿se puede reemplazar el esófago por un tubo de goma? Era interesante que a él no le importara que hablemos con el otro, que miráramos, que ahí, más que transmitir confianza, él ya nos daba la confianza en el mismo momento. Que podían pensarlo. Exactamente, que nosotros podíamos pensarlo y hoy sé la respuesta también. O sea, no podés poner un tubo de goma porque el esófago tiene una función de sus movimientos peristálticos más la gravedad, o sea, solo sería la función de la gravedad. Y provocaba una discusión. Sí, era una evaluación, por ejemplo, en ese caso. Pero yo creo que las marcas a mí me fueron quedando de distinta manera. Por ejemplo, en la maestría recuerdo Nicolás Casullo, siempre lo nombro porque para mí es como hacerle un homenaje. Él no sabe que para mí me dejó una marca bárbara. Él ni le importa a lo mejor. No sé si le importaba. No tiene conciencia. No importa. Pero él, ¿qué hacía? Él nos narraba la Francia de Baudelaire, Le Flâneur. Entonces yo me iba con él a Francia. O sea, ahí la enseñanza tiene un lugar de transportarse y de otra cosa más que a mí me interesa mucho pensarlo, que es la idea del olvido. O sea, yo me olvido, aunque sea por un instante, que estoy acá, que dentro de un rato me voy, ese lugar de la presencia. Entonces, si vos podés lograr en la escuela instantes de presencia, de decir, acá estoy, algo y todo deja. lo demás no existe por un rato. Por un rato. Eso también lo otorga la lectura. Por supuesto. Es como un libro. Es armar tu propio texto. La palabra texto es tejido, entonces tejamos. La escuela también podrá producirnos ese texto para cada uno, ¿no? Bueno, volvemos, último tramo de nuestro programa y les contamos, les sugerimos algo de bibliografía. Acá estamos de nuevo. Cuánta tela para cortar, ¿no? Bueno. ¿Qué dicen? Profe, ¿puede Ujú. ser que hable del docente, en realidad, de la construcción como un arte? Tal cual, sí, claro. Porque en un momento dice que el maestro se enorgullece de su obra. Ujú.
lo tomé como parte de que el ser docente es un arte también. Claro. Y se enorgullece de su obra, no por una cuestión estética, sino cuando ve. O sea, yo estoy segura de que esos docentes de los que hablaba Tiago y, y Paloma, creo, ¿no? Que ellos recuerdan grandes profesores de educación física que me marcaron. Si escucharan eso, estarían felices de escucharlo. Porque, Porque dejaron una huella. exacto, exacto. Sentir que dejás esa huella en la vida de las personas con las que transitaste un camino y a la vez, como decían también en la charla, que esas personas se emancipan, que se despliegan, te abandonan y siguen su camino, es una recompensa enorme para el docente. Sí, esas son las grandes fortunas que se tiene en la docencia cuando se ejerce con esa responsabilidad y ese compromiso de sentir que estás acompañando a otros a que hagan su propio camino, a que después hagan su propio camino. Bueno, profe, en base a eso, tipo, yo siempre me acuerdo de mi profe de biblioteca de primaria. Ujú, Y bueno, yo, bueno, por suerte tengo la primaria cerca de mi casa y a veces paso, ¿viste? ujú. Y bueno, el año pasado, como, bueno, yo era abanderado nacional, a veces iba vestido a mi primaria en un acto así y me veían todo mi profe con eso y estaban como, ¡Qué ¿qué lindo! pasó? Cristian?". Sí, sí. Qué lindo verte Tipo, así, la claro, felicidad, sí, sí, de ver cuando era claro. chiquito a estar ahí todo con Ujú. mi escarapela, todo vestido así. Claro, qué lindo, qué premio, qué premio. Eso no lo reemplaza ningún sueldo. Por más que sea un sueldo enorme el que cobres en algún momento como profe, ese premio no lo reemplaza nada. No, eso es Sí, valor. sí. Mm, Yo me imagino la felicidad. mm, sí. Y vieron cuando comparten esa canción de eh, oh, Teresa Parodi. Teresa Parodi, gracias Vicky, que es ese estribillo que narra que se había cruzado con esa maestra, que había sido tan importante en su vida y no se había animado a saludarla porque pensó que no se iba a acordar de ella y la dejó pasar a la señorita Inés, ¿no? Y yo creo que si nosotros nos ponemos a imaginar, aunque esa señorita Inés no se acordara el nombre de ella, seguramente iba a acordarse en qué escuela la cruzó, más o menos por qué año, porque, porque pasa. Hace poquito, Hay, miren, una hay sí, decime Vicky. profesores que nos marcan como así al profesor o al maestro. Hay algunos alumnos que también los marcan por su aprendizaje, por su comportamiento, y eso Claro, también los maestros lo tienen en cuenta. claro. Y también lo que pasa es que uno cuando llega a la docencia ya es adulto. Quizás en el caso de ustedes trabajen con adolescentes, pero lo que les iba a contar, un ejemplo chiquito de mi vida cotidiana.
hace cosa de 20 días, yo trabajé, les dije, muchos años en nivel inicial, o sea que de 3 a 5. Y hace unos 15 días salgo a comprar en la otra cuadra de casa y un muchacho se me para de frente y me dice, hola Daniela, ¿cómo estás? Y yo no lo reconocí, hola, ¿te conozco? Sí, fuiste mi maestra, soy Walter. Bueno, cuando me dijo el nombre ya me acordé, lo ubiqué, pero claro, era un niño de 3 años, estuvo sala de 3, 4 y 5 conmigo, porque justo yo cambié con ese grupo de salas en esos 3 años, así que pobre me padeció 3 años. Y hoy tiene 38 y 4 hijos, y estaba trabajando y me cruzó y me saludó y se acordó de mí. Y cuando me dijo su nombre, ya les digo, otra cara, otro cuerpo. Y sí, ubiqué quién era Walter. Bueno, profe, a mí me pasó algo así, pero al revés. Yo doy clases de gimnasia para adultos mayores y hace un mes atrás comenzó una señora que yo la reconocí que fue mi maestra del jardín. Y ella no me reconoció, pero yo le dije, yo la tuve usted en el jardín. Y me dijo, ay, sí, es verdad, no, no te lo puedo creer. Dice, ahora me estás dando clase vos a mí, me dice. Así que ahí nos encontramos de vuelta, pero no se acordaba de mí. Mira, bueno, yo soy muy memoriosa. Yo recuerdo a mis alumnos siempre. Profe, No te digo al Se 100%, nota pero... que yo era muy callada por eso. Mm. Pasaba desapercibida. ¿Qué, Paloma, qué ibas a decir? que se nota que es de nivel inicial como trata, cómo habla. Lo expresaste usted. Bueno, y es inevitable traerlo en el lomo eso. No sé si para bien o para mal de ustedes, pero es inevitable. Para mejor para mí. Se hace más llevadera la clase. Hace más amena la Bueno, clase. bueno, Para bien, mejor. profe. Bueno, me alegra, gracias. Gracias por contármelo. Bueno, muchachada, estamos terminando este encuentro de hoy. En el próximo encuentro vamos a tener trabajo así más duro, teórico, de manejar los términos que explican determinados enfoques, pero igual vamos a ir tratando de buscarle buscar esos enfoques en la vida cotidiana. Así que, bueno, ahí nos veremos el próximo viernes. Mientras tanto, que tengan un lindo fin de semana, una buena semana, y nos encontraremos el próximo viernes. Gracias por todo. Gracias. Dale, Nos vemos, profe, profe. muchas gracias. Nos Chao, vemos. profe. Buen fin de... Hasta luego. Gracias. Chao, cuídense. Chau, chau. Igualmente, Chao, nos profe. vemos. Gracias. Nos vemos, profe. Chau, profe. Chau, chau. Chau, Sofía.